A veces La me vida gusta que me digan te que no pondrá puedo, algunas veces para luego contra la demostrar espada y la que sí. pared. Y sí, la vida no es fácil, Y creerás pero que es con el todo, final, pues pero yo no, decidí vivir. no es el final. Es el principio de algo. Hola, estamos aquí en el segundo programa de Te Regalo mi Historia. ¿Cómo está, Jennifer? Muy bien, contenta de estar aquí y poder compartir mi historia, pues con aquellas personas que quizás necesiten escuchar esta historia. Sí, como habíamos comentado, pues vamos a empezar por casa, ¿verdad? Creo que aquí tenemos 3 historias interesantes. Y como ya conté la mía, pues hoy le toca a Jennifer. Así es, vamos a procurar no llorar. Sí. Jennifer, cuéntanos, regálanos tu historia. Bueno, mi nombre es Jennifer Alegría, como les mencionaba. Dijo una amiga que conocí hace poco, que una mujer que no teme a nada dice su edad, pues yo tampoco. Va. Yo tengo 37 años, tengo 2 hijos, soy una persona con discapacidad, una discapacidad que adquirí a mis 16 años cuando pues sufrí un accidente automovilístico donde iba mi mamá, iban 2 personas más. Y pues el accidente fue bastante fatal, se puede decir, porque de las 4 personas que andamos, yo digo 5 porque mi mamá estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo, y de esas 5 personas que andábamos, solo yo sobreviví. Pero fue un momento, aparte de traumático, difícil, porque ahí fue donde yo me lesioné mi médula y pues me obligó a ser usuaria de silla de ruedas cuando apenas tenía 16 años. Fue un momento, creo que, aunque yo no lo recuerdo porque perdí la memoria como de una semana de mi vida, Monse, yo no recuerdo qué pasó, no sé cuándo fue la última vez que hablé con mi mamá, no sé ese día en la mañana que hice, que hablé con ella, porque lo olvidé. Yo a veces pienso que fue Dios, porque supongo que recordar ese momento tan traumático no ha de ser tan bonito, ¿va? Entonces, pues quizás fue la voluntad de Dios que no me hace recordarlo. Pero yo lo descubrí un mes después, porque al principio me decían que, bueno, me dijeron un montón de cosas. Unos amigos me dijeron, no, es que te pusiste así como muy pasada de copas y te desmayaste y quedaste así. Entonces yo decía, pues solo por desmayarme, pero yo era tan inmadura, Monse, que pues la verdad pensé que eso era pasajero. No, yo sabía que no sentía mis piernas y que no podía caminar, pero como no me decían en realidad qué me había pasado, yo pensé que era algo pasajero y que yo iba a volver a caminar. Y pues pasaba el tiempo y yo preguntaba, ¿y mi mamá dónde está? ¿Y mi mamá dónde está? Porque mi mamá y yo éramos muy cercanas, tan cercanas que aparte de ser madre e hija, éramos amigas. Y yo dormíamos juntas, nos bañábamos juntas, íbamos a comprar juntas, o sea, todo. Yo tenía mucha confianza con ella y pues yo decía, si me pasó esto, porque no sé qué me ha pasado, pero sí, estoy así, y mi mamá no está aquí, algo está pasando, no es normal que ella no esté acá, algo tuvo que haber pasado. Y empecé a hacer investigaciones, porque mis hermanitos estaban pequeños, y ellos me tenían así como miedo de acercarse a mí. Yo no entendía por qué, ¿va? Pero ellos cuando se acercaban a mi cama, porque pues yo quedé inmóvil, yo lo único que podía mover era la mano izquierda, perdí la voz porque en mi accidente me lesioné la médula, me fracturé la clavícula, se me estalló el pulmón izquierdo, me fracturé el pelvis rompió la vejiga, dañó la matriz. Entonces yo estaba inmóvil y con la voz que no podía hablar mucho porque había perdido la voz. Entonces yo notaba que mis hermanitos no se querían acercar a mí. Ahora ya entiendo por qué. Ellos tenían miedo que yo les preguntara sobre mi mamá. Sin embargo, pues yo decía, no puede ser que mi mamá no esté conmigo en ese momento cuando yo más la necesito. Y yo fui haciendo mis investigaciones. De repente me di cuenta, por un descuido de una tía, que me había pasado un accidente, porque no lo sabía. Me dice, ¿vos no te acordás de tu accidente? No, ni sabía que me había pasado. Ay, no, vos no digas que yo dije eso, me dice, porque ya quería tratar de hacerme recordar. Pero ahí fue donde pero ¿cómo? Le digo, ¿en qué momento? ¿Quién estaba conmigo? Y ella me dice, pues andabas ahí con 2 personas, me mencionó las otras 2 personas que andaban conmigo. Y otra persona me dice, que nadie la conocía. Esa persona que nadie la conocía se refería a mi mamá, pero no me lo quería decir todavía. Entonces yo recuerdo que me acerqué, le pregunté a mi papá, bueno, le reclamé.
¿por qué no me dijiste que me había pasado un accidente y que habían muerto ellos dos? Mi papá, su reacción fue así como no supo qué hacer. Mira, a mí no me preguntes por ellos porque los muertos ya están muertos y qué puedo hacer yo por ellos. Pero no sabía, él sabía que yo no sabía lo de mi mamá todavía. Y así fue cuando yo empecé a sospechar, bueno, esa persona, ¿quién será? Y empecé a pensar que era ella. Pero a la vez que pensaba, yo decía, no, pero no, quizás sí le pasó el accidente, pero está interna y no me quieren decir. Empecé como a empezar a atar nudos, ¿verdad? De qué es lo que había pasado en realidad. Y la gente seguía ocultándomelo. Hasta que un día, pues, le cuento que mis hermanitos, pues, no se acercaban a mí por el miedo de que yo les hiciera preguntas y que ellos se les soltara algo que no tenía que yo saber. Y un día mi hermanito menor, que él era el más apegado a mí, que ese prácticamente es como mi hijo, en una conversación que tenía con los tres, porque eran 3 hermanos, o sea, 4 conmigo, yo era la mayor, empezamos a platicar y yo les digo a ellos, puchica, ustedes no extrañan a mi mami, porque ustedes no me preguntan, no me dicen nada de ella. Y ellos, cuando les hago la pregunta, su reacción es salir del cuarto. No nos va a preguntar y le vamos a tener que decir, entonces se fueron. Pero el pequeño, que era más apegado a mí, le llamo y le digo, vení, ¿vos te acordás del día de mi accidente? Porque ya sabía lo que me había pasado, ¿va? Sí, me dice, ese día pues vos y mi mami no hubieran salido. Cuando él me está diciendo, Monse, vos y mi mami no hubieran salido, yo siento como que por dentro algo se me mueve, se me quiebra el corazón. Porque no quería llegar a esa respuesta. O sea, yo sí quería saber la verdad, pero no quería que me dijera que ella estaba muerta. Entonces yo dije, bueno, me estaba preparando, pero en ese momento yo me tranquilizaba para no llorar, porque si lloraba... Pero ¿sospechabas algo? Sí, sí, por un montón de cosas, porque toda la gente cuando yo hacía la pregunta me evadía. Me decía, no, ella está en Estados Unidos en un crucero que le invitó a tu papá. No, ella está aquí. No puede ser. Decía. Entonces, en ese momento que mi hermanito me dice que ella y yo no hubiéramos salido mejor ese día, yo trato de controlarme porque digo, si lloro no me va a decir. Contame cómo fue, le digo, porque cuando él me dice que sí, que ese día mejor no hubieran salido, yo comienzo a decirle, contame, que es que yo no me acuerdo, contame qué es lo que pasó. Y él me empieza a decir, mira, si ustedes salieron aquí, fueron allá, regresaron. Y empezó a contar. Y después me dice en la madrugada, vino una persona conocida de nosotros y nos dijo en la madrugada, a tu mamá, mis hermanos estaban al cuidado de una tía, le dijo a mi tía que mi mamá y yo y Jennifer habían tenido un accidente y que todos habían muerto y que solo ellos estaban en el hospital. Entonces cuando él me dice eso, yo entro en shock porque digo, ¿en qué momento? Si ni siquiera lo recuerdo. Hasta el día de hoy han pasado 21 años y no logro recordarlo. Y ahí fue donde empezó como la mayor prueba que yo he pasado, le podría decir, porque sí es difícil tener una discapacidad, sí es difícil vivir en una sierra, en un país como Honduras, que no hay oportunidades, o si las hay son muy pocas. Pero lo más duro que yo enfrenté de esta realidad fue haberla perdido a ella y no haberme dado cuenta, no haberla despedido, no haber estado en su velorio y pasar el proceso de duelo como se debería de pasar, no poder enterrarla y enterarme que murió un mes después. Entonces, ahí empezó donde mi pleito con Dios, yo le llamo mi pleito con Dios. En mi historia yo siempre lo cuento como mi pleito con Dios, donde yo le dije, cuando ya supe que había pasado eso, pues ya mi hermano me dice eso y yo encaro a mi papá y le digo, ya no me lo negues, decime la verdad, porque aún así tenía la esperanza que me dijera, sí, es cierto, pero ya está ya en coma o algo. Entonces cuando yo le pregunté, decime la verdad, si ella murió o no, él solo agachó su cabeza y se puso a llorar. Entonces yo entendí la respuesta. O sea, Jennifer, que podrías decir que la discapacidad de haber perdido a tu madre te pesa más haber perdido a tu Me madre. pesa más haberla perdido a ella. Entonces ahí empezó un pleito con Dios donde yo a él le decía que él era malo, que él me había quitado lo que yo más amaba en la vida y que aparte me había dejado en una silla de ruedas. Y empecé en un pleito. Recuerdo que cuando a mí recién me pasó el accidente, Monse, obviamente la gente reconocía que yo era un milagro, pero para mí era un castigo de Dios. Entonces yo, cuando alguien llegaba a evangelizarme y me hablaba de Jesús, mira, Jennifer, Jesús tiene un propósito para vos, porque todos murieron y vos... Yo les decía, miren, a mí no me hablen de su Jesús, porque si Él fuera bueno, su Dios,
Él no hubiera permitido que mi mamá se muriera y que yo quedara en esta silla de ruedas. Así que allá afuera hay un montón de gente que quiere saber de Jesús, pero yo no. Hoy en día yo sé que el que pelea con Dios siempre pierde. Cuando Dios a uno le llama, uno no puede huir del destino de Dios, del propósito de Dios. Y así pasé mucho tiempo peleada con Dios. O sea, yo no permitía que nadie me hablara de Dios, porque para mí Dios no es que no existía. Si Él existía, Él era malo porque me había permitido pasar a mí por todo eso. Yo le decía, ¿por qué a los violadores, a los asesinos, a todos ellos no los dejas encerrados o no les matas como mataste a mi mamá? Eso es por la ignorancia que hay en nosotros, porque es muy fácil culpar a Dios por todo. Sin embargo, la decisión de llegar ahí fue nuestra, porque todos andábamos en estado de ebriedad, nos subimos con un conductor que andaba en estado de ebriedad, fue una irresponsabilidad nuestra. Sin embargo, como siempre el ser humano siempre busca un culpable y no asumir sus responsabilidades, yo culpaba a Dios. ¿Tú ahora entiendes o crees haber entendido si el hecho de que hoy estés en una silla de ruedas tiene un propósito? Claro que sí, pero me costó entenderlo mucho, Monse, porque como le dije, yo me hice enemiga de Dios, yo le decía a Dios que no quería saber nada de Él. Pasa el tiempo, pues ni modo, me trajeron mi silla de ruedas y me dijeron, tenés que sentarte. Usted sabe que cuando le llevan la silla de ruedas es un golpe muy duro, porque Claro. jamás pensé que iba yo a terminar mis días en una silla de ruedas a mis 16 años, cuando tenía muchos sueños, muchas metas. Y pensé que era el fin de la vida. Posterior a eso me dicen, voy a un chequeo para las lesiones que tuve del accidente posteriormente, y me dice la enfermera y el doctor que me ve que por los daños que yo había sufrido internos, aparte de la lesión medular que me impedía caminar, yo no iba a poder tener hijos, porque mi matriz había sido tan dañada que no iba a poder tener hijos. Tenía 16 años en ese momento, casi 17. Porque mi accidente pasó días antes despuésito de mi cumpleaños. Entonces, cuando me dicen eso, yo me molesto más con Dios y le digo, no te cansas, me quitaste a mi mamá, me quitaste la oportunidad de caminar y ahora me quitas la oportunidad de ser mamá yo. Y yo le decía, no seas tan malo, aunque sea, regálame un hijo. Entonces, yo recuerdo, yo tenía a mi pareja en ese momento, yo estaba planificando. Pero cuando me dijeron no vas a poder tener hijos, ¿para qué? Yo le hice esa oración a Dios, pero sin imaginar que me iba a responder, porque obviamente estábamos distanciados. Y cuando me dicen eso, pues yo dejo de planificar. A los 3 meses, Monse, yo empiezo a sentirme extraña y rara, ¿va? Tenía una farmacia cerquita de la casa y solo por curiosidad mando a traer una prueba de embarazo porque me sentía con mucho sueño, con hambre y cosa que yo sabía que no era así. Y solo como para gastar mi dinero, decía yo voy a mandar a traer una prueba de embarazo. La mando a traer y me sale positiva. Pero es la de 2 rayitas. Y llamo a la farmacia y le digo, fíjese doctora que mandé a traer una prueba de esto y esto. No, si te salieron 2 rayitas, aunque una es borrosa que está positiva. No, mándeme la que dice más y menos, le digo yo. Porque esta no creo en esta. Y me la manda, me la vuelve a hacer y me sale positivo. Aún así, no, que yo no puedo estar embarazada, decía yo. No porque no quería, sino porque no podía creer que Dios me hubiera escuchado. Pues voy al laboratorio y me hago el examen de sangre y efectivamente estoy embarazada. Cuando me dicen eso, yo feliz, pero le digo, bueno, gracias, pero aún así yo sigo enojada contigo, no quiero nada contigo. Yo aún así te lo agradezco, pero sigo sin estar interesada en ti. La cosa es, Monse, que pasaron años. Casi mi hijo mayor, tuve 2 hijos, por cierto, fue bueno, no me regaló uno, me regaló 2. Entonces, yo seguía con los vacíos internos, con el duelo que no podía sobrellevar, con la vida tan difícil en una silla de ruedas, con las pocas oportunidades, con todo lo que implica. Usted sabe el cambio que es después de caminar, se lo sabe de silla de ruedas. Aunque ya tenía a mis hijos, yo seguía sintiéndome sola, yo seguía sintiéndome vacía, seguía sintiendo ese dolor tan enorme que nadie entendía. Tenía a mi pareja y todo, pero yo seguía sintiéndome así. Después del accidente, mi accidente pasó en el 2003, desde ahí yo tuve intentos de suicidio. Tuve muchos intentos de suicidio porque para mí la vida pesaba demasiado. Aunque ya tenía mis hijos. De haber tenido tus hijos. Aunque tenía mis hijos. Entonces yo llegué a un momento, Monse, donde todos los días me despertaba y pensaba o ideaba cómo quitarme la vida, pero de manera efectiva y que no fuera tan dolorosa y que nadie me pudiera rescatar. Porque yo decía, es que si me corto la pena nunca pasaba sola.
Entonces siempre había alguien en la casa. Si me corto la pena, me van a llevar y más el ridículo que voy a hacer. Entonces, ¿Pero solo lo pensaste o lo lo intentaste? pensaba. Yo en ese tiempo yo alucinaba o soñaba, no es un sueño, pero planificaba que alguien me regalara un arma para pegarme un tiro en la cabeza que fuera más efectivo. Pero ¿quién me iba a dar un arma? Nadie va en su sano juicio. Entonces yo intenté varios suicidios. La primera vez que lo intenté fue recién pasado el accidente, antes de tener el primer hijo. Lo iba a intentar con matarratas, pero justo cuando yo me lo iba a tragar llegó alguien y me interrumpió. Y yo le decía, no, déjame, que yo no quiero seguir viviendo así. Después tengo a mi primer hijo, lo seguí intentando. Con mi segundo hijo también, porque yo ya no podía con mi vida. Y una semana antes de yo encontrarme con Jesús, porque yo menciono a Jesús como una persona, porque yo me encontré con la persona de Jesús. Y cuando una semana antes yo lo había intentado, me tomé como 50 pastillas. Ya había escrito la carta pidiéndole perdón a mis hijos, a mi esposo, a mi papá, porque yo sabía que la decisión que había tomado no era fácil de asimilar. Y yo le decía a mi familia que me perdonara, pero que la vida no era fácil para mí, que yo no podía con ella. Entonces ya estaba decidida y me las tomé. Y pues las pastillas no causaron más daño que vómito y mareo. Una semana antes de yo encontrarme, del encuentro que yo le llamo cambió mi vida. Y a la siguiente semana, había una persona que siempre me invitaba al grupo de la iglesia. Y me decía, Jennifer, vamos, mira que Dios tiene algo para vos. Y yo siempre lo posponía. Yo sabía que Dios me venía buscando en mucho tiempo, pero yo me rehusaba por el tema que les decía. Pero esa semana, después de que yo me intento suicidar, él me dice un día, ese día del grupo, me dice, vamos a la iglesia, vamos al grupo de la casa, ¿Dios tiene algo para vos? Entonces yo le dije, sí, voy a llegar. Y cuando yo llego a mi casa, él vivía casa de la par mía, yo hablo con Jesús de esta manera y le digo, bueno, si tú eres ese Jesús que todo el mundo dice que cambias la vida, o cambias mi vida hoy, porque si no, cuando yo salga de esa reunión, yo me la voy a quitar y esta vez no voy a fallar, me voy a tomar el doble de las pastillas que me tomé. Porque mi idea era tomarme las pastillas antes de dormir, para que yo dormida y todos dormidos, nadie me pudiera auxiliar y que yo me muriera. Entonces fui al grupo, preparé la nota explicándole a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo que me perdonaran, pero que yo no podía seguir con eso. Dejé todas las pastillas en una bolsita y me fui para el grupo. Cuando yo llego a ese espacio, la persona que estaba predicando, yo no sé, Monse, pero yo sentía que era Dios hablándome. Todo lo que él decía, pero que este hombre no puede saber esto, porque yo no se lo había contado a nadie. No hablaba precisamente del suicidio, pero sí de cosas similares que solo yo sabía que estaba atravesando. Entonces yo sentía que era la voz de Dios. No puede ser, yo no le contaba esto a nadie. Al final él dice, bueno, si hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús, este es el día. Pero todo lo cuestionamos. Entonces yo dije, no, porque yo chiquita lo acepté, así que yo tendría que reconciliarme. Pero después, todo esto lo estoy hablando en mi cabeza, yo no lo hablo así con mi voz. Después dice, hay alguien que quiera reconciliarse con Jesús, este es el día, Jesús quiere cambiar tu vida. Cuando él dice esa palabra, Monse, a mí me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Y yo sin darme cuenta paso al frente, hago la oración de fe que todos conocemos, con tanta fe, porque no tenía otra esperanza tampoco. Que en ese momento yo la hago, yo no sé qué pasó en mí, pero me invadió una alegría, Monse, que yo no entendía por qué. Pasó casi una hora y yo seguía con esa gente que casi no conocía, como que era mi familia. Luego me fui para mi casa a hacer la cena, comí con mi esposo, con mis hijos y me dormí tranquila. Al día siguiente me levanto y comienzo a limpiar la casa. Entonces cuando comienzo a limpiar la casa voy en la mesita donde yo había dejado la carta con las pastillas y la veo y digo, ve, yo no me iba a quitar la vida ayer. Entonces allí supe, Monse, que Jesús había cambiado mi vida, porque desde ese día han pasado, fue en el 2010, han pasado, bueno, mi hijo tenía 17, han pasado 15 años casi. De que yo hice mi último intento de quitarme la vida y de ese encuentro que yo tuve con Jesús que lo cambió todo. Y desde ahí, pues no le estoy diciendo que encontrarse con Jesús y tener una relación con Jesús, la vida se vuelve color de rosas, porque no, pero se vuelve más fácil. Y él me liberó de esa parte emocional tan dura que yo tenía, que la vida me pesaba tanto y comencé a ver la vida de otra perspectiva. Comencé a conocerlo a él y al conocerlo a él me encontré conmigo y entendí que yo tenía un propósito y que aunque yo no entendía muchas cosas, Dios todavía me quería aquí en esta tierra. Y comencé a valorar la vida, comencé a verla de otra forma. Y ahora todo el mundo dice alegría, 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 pero yo no era siempre como soy ahorita.
en ese proceso difícil que pasé tan duro de que desear la muerte y de intentarlo, viví en depresiones muy severas, muy profundas, que nadie entendía. Yo creo, Jennifer, que la gente a veces buscamos afuera lo que quizás tenemos dentro, ¿verdad? Y intentamos una y otra vez, y ahí es donde yo invito a las personas, ¿por qué no darle la oportunidad a Dios? Si intentamos y no encontramos lo que buscamos, ¿por qué no abrir esa oportunidad? Y yo no pretendo convencer a nadie, ¿verdad?, de la existencia de Jesús. Yo solo les cuento mi experiencia personal. Cada quien es libre, vivimos en un país libre de libre religión, cada quien puede y decide creer en quien quiera. Pero yo creo en Jesús porque de verdad yo me encontré con su persona, porque creo conocerle. Él me buscó desde mucho, pero yo me rehusaba. Y sé que si él no hubiera aparecido en mi vida, yo no estaría acá, claramente. Y aún con mis hijos. ¿Y hay algún proyecto que se quedó a medias porque con tu condición no pudiste llevarlo a cabo? Claro que sí, porque bueno, después de ese proceso empecé a ver la vida de otra forma, empecé a ver que sí podía ser mamá, que sí podía dedicarme a cuidar a mis hijos, que sí podía seguir estudiando, que sí podía tener sueños y todo lo demás. Cuando yo era joven, antes de la accidente, todavía sigo siendo joven, pero más joven, yo quería ser médico, siempre soñé con ser una doctora. Y pues obviamente con la discapacidad física hablaba con un doctor amigo y me dice, no, pero no es imposible, pero claro, el sistema tendría que hacer ajustes razonables, lo que no están siempre dispuestos. Pero soy consciente que es un poco complejo para una usuaria de silla de ruedas hacer el internado, hacer esos horarios, entonces pues renuncié a eso. Luego pues yo soy parte de una organización que también aportó mucho a mi vida profesional y personal, porque esa organización me conectó con otras personas en mi misma condición, lesionados medulares y otras discapacidades físicas, donde me formaron, me capacitaron en talleres como desarrollo personal, desarrollo organizativo, un montón de cosas, que me dieron herramientas para la vida. Entonces entendí que sí, la discapacidad es difícil, que la vida cambia, pero no es el fin. Y que aún con mi discapacidad yo podía seguir adelante, yo podía seguir estudiando, podía ser una profesional. Y hoy en día estoy trabajando, tengo un trabajo ya estable, gracias a Dios. Estoy trabajando en el gobierno, en una Secretaría de Estado, que vieron mis capacidades, vieron que sí podía optar un cargo y a un puesto de la Secretaría, y este año pues ya me dieron mi nombramiento, gracias a Dios. Y estoy ahí, estoy también con el plan de poder continuar mi carrera universitaria porque ya la inicié, pero no la he terminado. Estoy estudiando la carrera en licenciatura en Sociología y me encanta, pues yo también me gusta mucho psicología. La gente me dice que tengo como mucho para psicóloga, pero no sé, estoy como viéndola. Me gustan las dos, entonces ahora veo la vida desde otra perspectiva. Mi organización me enseñó muchas cosas, me dio muchas herramientas que hoy en día son parte de mi formación profesional. Aunque todavía yo no tengo mi licenciatura, mi formación fue ahí, en la organización. Así que también reconozco el trabajo que hacen las organizaciones de sociedad civil para las personas con discapacidad, porque desgraciadamente el Estado no cumple con el tema de rehabilitación. No hay programas que el Estado coordine que aporten directamente a la rehabilitación de una persona después de que adquiere una discapacidad. Entonces, pero existen organizaciones de sociedad civil como la mía, que es la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares, que aportó mucho a mi vida y hoy en día pues es parte de mi historia también. Si tuvieras que enviar un mensaje para los jóvenes, más que todo porque tu historia va muy enfocada para los jóvenes, ¿verdad? Y para esas mujeres que creen que se acabó, pero todavía hay vida después de, y esas personas que piensan en el suicidio, ¿qué mensaje les podría dar? Bueno, primero para los jóvenes, a veces cuando estamos jóvenes, bueno, a veces casi siempre, los jóvenes nos creemos dueños del mundo, creemos que somos inmunes a las consecuencias de nuestras decisiones, y la verdad no. La verdad que la juventud pensamos que nunca va a pasar y que podemos hacer y tomar decisiones así como sin pensarlas y que no van a haber consecuencias.
Yo, si pudiera aconsejar a un joven, desde la perspectiva espiritual, yo le aconsejaría que se encontrara con ese Jesús que yo me encontré más temprano, para que se evite un montón de problemas que yo pasaba. Que escuchen los consejos de sus papás, porque ningún padre quiere que un hijo pase por las situaciones que yo pasé. Pero en nuestras etapas de rebeldía, a veces omitimos o no queremos o escuchar los consejos de nuestros padres. En el tema de mujer con discapacidad y mujer, porque al final la discapacidad solo es una situación, una condición de vida, pero no dejamos de ser mujeres. Siempre se puede, la mujer tiene que aprender a amarse, tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que aprender a amarnos tal y como somos, porque vivimos una sociedad donde nos imponen unos criterios de belleza, unos estándares de belleza que son inalcanzables. Y eso causa tanto daño en una mujer, y más cuando nosotros adquirimos la discapacidad, porque como la sociedad ya tiene ahí un estándar que son las modelos de televisión, las revistas, las actrices, que es inalcanzable pues, y no es real. Entonces tenemos que amarnos por lo que somos y valorarnos, porque desde ahí comienza el desarrollo de una mujer. Sí, bueno, en el tema también me pregunto de las personas con depresión, pues lo mismo, que nos acerquemos a Jesús, los que creen en Él, que mediten, que oren y también que busquen asistencia psicológica, porque el acompañamiento psicológico también es muy bueno cuando estamos en esos momentos. Sí, bueno, gracias Jennifer por regalarnos esta historia tan impactante, ¿verdad? Y me quedé callada, pero hay cosas que es de decir, wow, increíble, cómo se puede seguir viviendo y seguir una vida como la que hoy lleva Jennifer, normal, una familia, hijos, hogar, trabajo, y se puede con un poco de voluntad y sobre todo, como tú lo decías, buscando la ayuda correcta en el momento preciso. Bueno, y si quieren seguir apoyándonos, contándonos estas bellas historias que más que todo es para educar, para orientar, para reflexionar, pues les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico terregalomihistoria24@gmail.com y estamos en redes sociales también. Así es, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Si usted también quiere compartir su historia como Montserrat y yo lo hemos hecho, pues escríbanos, contáctenos, para que así como nosotras tratamos de inspirar a otras personas, usted también sirva de inspiración para muchos.